Hemos avanzado esta parte, ¿se acuerdan? Esto también. ¿Este hemos avanzado? Creo que no, ¿no ve? A ver si alguien de acuerdo que les he dado una tarea. Esa es la tarea que les he dado, ¿no ve? Sí. Le vamos a dar una chequeadita. Eso hemos hecho. Hemos hecho lo del amoníaco. Ahí. Esto hemos hecho, ¿no es cierto? Hasta ahí. Esa es la tarea que tenían que hacer ustedes. Seguramente la han hecho, no se preocupen. Junto con la otra tarea, porque era mucho, o sea, darles dos cosas y luego me suban una a otra. Entonces, esta la van a subir junto con la otra. ¿Ya? Ahí hemos quedado. Entonces, vamos a hacer ahora, vamos a ver algunos aspectos relacionados con los enlaces. Ya hemos visto, en realidad ya hemos tocado, ¿no? Así con ejercicios, hemos visto diferentes tipos de enlaces. Cuando hablamos de enlaces, siempre debemos pensar que hay dos grandes grupos, pero esto también, esta clasificación va a depender del libro que consulten, etcétera, ¿no es cierto? Va a depender si es un libro químico, química básica, general, van a encontrar determinada clasificación. Si van a ir un poquito más a la clasificación de química, bioquímica, biología molecular, entonces están un poquito, tratan de utilizar, digamos, los conceptos básicos y le dan un enfoque, pero al final son los mismos, ¿ya? Pero sí hay dos grandes grupos, unos que son los covalentes, hemos dicho, y otros son los no covalentes. Cuando hablamos de covalentes, hemos dicho que son enlaces fuertes y los no covalentes son los enlaces débiles. Dentro de los covalentes son enlaces covalentes dobles, enlaces covalentes simples, enlaces covalentes simples, dobles y triples. ¿Por qué se dice simple? Porque comparten un par de electrones. ¿Por qué les enlace covalente doble? Porque comparten dos pares de electrones. Y tres, cuando comparten tres pares de electrones entre dos átomos. Ese es un enlace. Los débiles son enlaces débiles, como su nombre indica, son débiles en comparación a los covalentes. Débiles como por ejemplo puede ser el enlace electrostático o metálico o iónico. Y entre los enlaces débiles habíamos mencionado el enlace por puente de hidrógeno, atracciones que son atracciones dipolo-dipolo, Van der Waals, vamos a ver las fuerzas de London, reacciones intermoleculares, pero que son débiles, todos son débiles, ¿ya? Así hemos visto, hemos hecho ejercicios, etcétera. Ahora vamos a decir, ya lo hemos hecho, pero ahora vamos a reforzar todo lo que hemos hecho, indicando que es un enlace químico. Entonces, cuando hablamos de un enlace químico, decimos es la fuerza con la que los átomos se unen para formar moléculas o compuestos, si quieren. Esta unión se debe a la transferencia de compartición de electrones. Como estamos diciendo, enlace no es más que a través de los enlaces permiten que los compuestos se formen, se combinen unos a otros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la tabla periódica y en la tabla periódica como promedio hay 113 en algunos libros hasta 18, ¿no es cierto? Entonces en esa tabla periódica hay como promedio ese número de elementos que son conocidos, unos muy bien estudiados, otros estudiados y otros que todavía se siguen estudiando. Y ahí están clasificados de acuerdo a su número atómico, en familia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay los elementos de transición, los elementos de las tierras raras, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todos están clasificados ahí. Esos son números conocidos de elementos que hay en la tabla periódica. De esos números conocidos de elementos de la tabla periódica, hay un cierto número, que son alrededor de 22, que son muy bien estudiados y que se encuentran en nuestro organismo. Los otros pueden encontrarse, aparte de esos 22, hay otros más que pueden estar presentes en todos los organismos vivos, unos en mayor cantidad que otros, pero están presentes, son importantes, etcétera. Así se va clasificando. Entonces, de todos esos elementos que existen, la familia 8 son los estables, son los nobles, son los inertes, habíamos dicho, ¿no?
aquellos que no reaccionan, pero sí tienen un alto grado de ionización, que sí que se separan ellos rápidamente, pero son estables, ¿ya? El resto de los elementos que no están en la familia 8 son inestables. Unos tienden a combinarse más que otros, ¿ya? De manera que cuando decimos diferencia entre elementos, átomos o compuestos, ustedes directamente dicen los elementos o átomos son conocidos, son la estructura base de la materia, son la materia más pequeña que tiene, o sea, son los átomos, los elementos más pequeños que tiene la materia, el átomo, ¿no es cierto? Que tiene protones, electrones, etc. Entonces, como son inestables, tienden a combinarse, de manera que como hay 118 como promedio, en lo último que se podría investigar, los últimos que han ingresado a la tabla, eso se combinan unos a otros. Imagínense los millones y millones de compuestos que pueden existir combinándose unos a otros. Por eso dice, ¿y qué había sido el enlace químico? No es más que la fuerza con la que los átomos se unen para formar moléculas. Y esta unión se debe a que comparten pares de electrones. Puede ser un par, dos pares, tres pares, si se trata de los enlaces covalentes fuertes, ¿no es cierto? Por eso decimos, en el enlace químico, los átomos alcanzan su estado más estable para tener 2 u 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Y por qué se combina por ejemplo, este compuesto con A con B? Porque ambos hay también cierta especificidad y afinidad. ¿Y qué es especificidad y afinidad? No es más que la atracción que tiene un compuesto de combinarse con otro. ¿Y por qué se combina? Porque tienen valencia. ¿Y por qué se combinan gracias a esa valencia? Porque tienen en su último nivel de energía electrones de valencia, como hemos visto en la familia 1, en la familia 2, en la familia 3, en la 4, en la 5 y en la 6, ¿no ve? Y gracias a esos electrones de valencia, unos se combinan a otros para adquirir un par u 8 pares de electrones y querer alcanzar la configuración estable del gas correspondiente o del gas más próximo, si quiere. Entonces, ¿qué pasa? Se combinan y hay liberación de energía. Cuando los átomos se unen, liberan una gran cantidad de energía, ¿ya? Cuando se unen. Entonces, esta es una de las clasificaciones que se pueden considerar. Clasificación del enlace químico, puede haber enlace interatómico o enlace intermolecular. ¿Cuándo son los enlaces interatómicos? Puede ser el enlace iónico, el enlace covalente, el enlace metálico, ¿ya? Y el otro grupo, cuando son enlaces, aquí lo está clasificando según su interacción atómica y molecular. Entonces, entre interatómicos e intermolecular. ¿Cuándo se dice que son interatómicos? Cuando son enlace iónico, el enlace covalente, el metálico, y el enlace intermolecular pueden ser atracciones, por ejemplo, dipolo en dipolo, puente de hidrógeno, más que un enlace, hemos dicho que es una atracción, ¿cierto? Fuerza de Van der Waals y las fuerzas de London. Y a esto puede existir todavía aún más algo que se conoce con el nombre de enlaces múltiples, que vamos a poquito decir eso porque llevamos ya en la otra materia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la tabla periódica, ya tipos de enlace vamos a ver, entonces aquí tendríamos el enlace iónico. Para recordar que esta es la tabla periódica, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la familia 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7 y 8. Aquí están los gases nobles, ¿no es cierto? Estos son los no metales y aquí están los metales, los elementos de transición y aquí estarían los elementos de las tierras raras, ¿no es cierto? Si hablamos del hidrógeno, el hidrógeno está en la familia 1 y tiene un electrón de valencia. Si hablamos del carbono que está en la familia 4, tiene 4 electrones de valencia en su último nivel de energía. Y el oxígeno que está en la familia 6 tiene 6 elementos, 6 electrones en su última capa, ¿no es cierto? Un nivel de energía. En el caso del cloro, el cloro está en la familia 7, entonces tiene 7 electrones de valencia, ¿no es cierto? Y decimos esto, que cada familia siempre, y en cada familia también ha de haber diferencia en cuanto a su electronegatividad, hemos dicho, ¿no es cierto? Los elementos más electronegativos son, los mayores son de izquierda a derecha. Eso quiere decir que la familia 7 es más electronegativa que la familia 1, por ejemplo. La 7 más que la 6 más que la 5 más que la 4, así.
Y los más electropositivos son de la familia 1 y 2 en relación a la familia de los electronegativos. Pero si nosotros nos fijamos en la columna de los electronegativos, como es el caso de la familia de los anfígenos o de los halógenos, que decimos flúor, cloro, bromo, yodo, ¿no es cierto? Decimos que el flúor es más electronegativo que el bromo, por ejemplo, el cloro más que el yodo, de manera que la electronegatividad por columnas o familias van de mayor, de arriba hacia abajo, ¿ya? Y de izquierda a derecha. Y la electropositividad lo mismo. Electropositividad son los más electropositivos, ¿ya? Y en la familia, entre las dos, si decimos en la familia 2, entre el berilio y el calcio es menos electropositivo que el berilio. Si hablamos del hidrógeno y del sodio, decimos que el hidrógeno es más electropositivo que el potasio, por ejemplo, y el sodio más que el potasio. Así, ¿ya? Entonces, ese, digamos, es la, las propiedades que tienen estos elementos, y la electronegatividad es distante entre lo que es la familia 1 y la familia 7, por ejemplo, ¿ya? La familia 2 y la 6, por ejemplo. Hay distancia de electronegatividad entre estas familias. Entonces vamos a dar un ejemplo cómo se forman estos enlaces. Ahí tenemos el enlace iónico, el covalente, el metálico, ya. Esos tres vamos a ver, iónico, covalente y metálico. A ver, un ejemplo de enlace iónico. Por ejemplo, puede ser un metal más un no metal. ¿Dónde está el metal? Aquí. Los no metales están aquí, ¿no? Entonces van a combinar un metal con un no metal. Por ejemplo, el sodio. El sodio ya vemos en la tabla, está en la familia 2. Aquí está la familia 2, ¿no? El sodio, perdón, la familia 1. Sodio, calcio estoy pensando. El sodio está en la familia 1, por tanto tiene un electrón de valencia. ¿Con quién se va a combinar? Vamos a ver. Con el cloro. ¿Dónde está el cloro? El cloro está en la familia 7. Tiene 7 electrones de valencia. Entonces ponemos su 7 y lo tienen su 7. Entonces los dos se van a combinar. El sodio, que es muy electropositivo, de la familia 1, y el cloro, que es muy electronegativo, podemos decir, es el más electronegativo en cuanto a la familia de los electropositivos. Están en ambos extremos, ¿no es cierto? El cloro está en la familia 7 y el sodio en la familia 1, ¿no es cierto? Ambos se van a combinar, uno es electropositivo y el otro es electronegativo. Hay distancia en su combinación, entonces forman un compuesto que se conoce con el nombre de cloruro de sodio. Este cloruro de sodio es lo que se conoce con el nombre sal común. Esto sirve para sazonar nuestros alimentos, ¿no es cierto? Las papas fritas, lo que es salado, todos saben conocer. Eso se llama cloruro de sodio, ¿ya? Entonces, ahí van a haber fuerzas electrostáticas, porque mientras uno es electropositivo, es el otro electronegativo. Entonces, se atraen ambos. Y cada uno, y como este cloro es más electronegativo, entonces tiene una nube electrónica alta. Al atraer ese electrón que está solito aquí del sodio, se lo atrae hacia él, de manera que el sodio que le cede este par de electrones se carga positivamente, mientras tanto que el cloro se carga negativamente. ¿Ya? Ese es, digamos, se explica. Entonces, ahí tenemos las fuerzas electrostáticas que están presentes en la sal común o sal de mesa. ¿Y cómo se forma en el espacio? Si ustedes se fijan, esto es en el espacio de estructura. Vemos que en cada bolita aquí que se representa, este es el verdecito, representa el átomo de cloro y el amarillo el átomo de sodio. Cuando se combinan estos, entonces, ¿qué hace? Que la molécula de cloro va a adquirir mayor densidad electrónica y se va a hacer más grande que la del sodio, ¿ya? Ese es un ejemplo, porque normalmente el sodio como tal, como átomo, es una molécula grande, ¿ya? Así así como está sodio, es una molécula grande, pero como se combina con el sodio, entonces el sodio al adquirir ese par de electrones adquiere una nube más grande y se vuelve una molécula más, o sea, un átomo más grande, ¿ya? Ahora otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del cloruro de magnesio. El cloro sigue siendo, está en la familia 7, mientras que el magnesio ya está en la familia 2. Es menos electropositivo que la familia 1. Está aquí el calcio, ¿ya? Entonces tomamos el ejemplo del cloruro de magnesio. El cloruro de magnesio, ¿qué pasa con el cloruro de magnesio? Entonces aquí vemos el magnesio tiene 2 electrones de valencia
Y el cloro tiene 2, 4, 6, 7, ya sabemos. Entonces, cada vez que se combine el cloro con el magnesio, siempre va a ser en la proporción un átomo de magnesio por 2 o 2 átomos de cloro por 1 de magnesio. Aquí está cloruro, aquí hay cloruro unido, magnesio 2. Entonces, va a ser 2 magnesios por átomo de cloro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ambos se van a combinar, ¿no es cierto? Y al combinarse, el magnesio, como cede estos 2 pares de electrones, le cede, en realidad son 2, ¿no ve? Como son 2 cloros, un electrón para cada átomo de cloro, y como le cede, entonces este se carga positivamente, en tanto que los iones cloro se cargan negativamente al adquirir un electrón, adquiriendo una mayor nube electrónica, mayor densidad electrónica, y además el cloro es más electronegativo que el magnesio. De esa manera se describe, ¿no es cierto? ¿Y qué es? ¿Y para qué sirve el cloruro de magnesio? Vamos a dar algunas características. El cloruro de magnesio es necesario para la salud. Se encuentra en la sal y varios alimentos. Cloruro de magnesio se utiliza, ¿no? Para restablecer el equilibrio orgánico. Entonces, ¿cómo se representa? Este es el cloruro de magnesio. Si nosotros nos fijamos, ahí está el cloruro de sodio, sal común, y es cloruro de magnesio. Ya este es el cloruro de magnesio que se utiliza, ¿no? Es un, así como un suplemento puede utilizarse cloruro de magnesio, leche de magnesia, ¿no es cierto que hablamos? Ya, entonces estos dos se representan de esta manera. Y ahí es la forma de red como se representa el cloro con el magnesio. Los amarillitos que ven medio tipo mostaza corresponden al magnesio y los verdecitos al cloro, ¿ya? Así se representa la red cristalina. Ahora otro ejemplo, el cloruro de potasio, el cloro familia 7 y el potasio en la familia 1. Entonces tenemos aquí cloruro de sodio, cloruro de magnesio y cloruro de potasio, los más representativos. La forma como se presenta, aquí ustedes pueden ver, parecido, nos podemos confundir. Si yo les pongo una figurita y les digo cuál es cloruro de sodio, yo creo que podríamos confundir este con este. Pero ese es por la figura. Si ustedes se fijan, aquí los cristales son un poquito más grandes que la del cloruro de sodio, que son más finos. En cambio, el cloruro de magnesio son un poquito más grandes y están más, como se dice, no son tan sólidos como están observando, porque puede absorber mayor humedad, puede absorber fácilmente mayor humedad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el cloruro de potasio? En el caso del cloruro de potasio, entonces la forma como se presenta es así una red que están viendo. Si es cloruro de potasio, esto quiere decir que está interviniendo por cada átomo de cloro, interviene uno de potasio. Aquí, por ejemplo, por cada átomo de cloro, uno de sodio. En este caso son 2 de magnesio por 1 de cloro, ¿ya? Pero toditas son sales que forman enlaces iónicos. El cloruro de sodio, cloruro de magnesio y el cloruro de potasio, que son los más representativos para determinar, para poder observar el enlace de tipo iónico, ¿ya? Entonces, de esta manera podemos indicar también que así como forman un enlace iónico en estas sales, cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, fácilmente también se pueden disociar, por eso son enlaces débiles. Por ejemplo, en el caso del cloruro de potasio, cuando se coloca en un vaso de agua, por ejemplo, una cucharillita o una pizquita de sal en cloruro de sodio y lo batimos, rápido se disuelve. Y si yo les muestro 2 vasos de agua, donde digo, reconozcan estos vasos de agua, quién tiene sal y quién no tiene sal, pues de pequeñito ustedes no van a poder distinguir, pero ¿cómo podrían distinguir? Probando, ¿no es cierto? O si les digo, a ver, reconozcanme aquí 2 vasos de agua, les alcanzo, uno tiene azúcar, otro tiene sal, reconozcan. Ustedes van a mirar a simple vista y no vamos a poder reconocer, pero la única forma de reconocer es probando, ¿no es cierto? Si tiene o no tiene azúcar o sal. ¿Por qué? Porque se disuelve. Ahí se van a disolver fácilmente. Entonces, el cloruro de sodio en presencia de agua fácilmente se disocia y forma iones cargados. El ion que se carga positivamente se llama catión y el ion que se carga negativamente se llama anión. Ambos se unen por atracciones electrostáticas, porque el cloro es muy electronegativo, en tanto que el sodio es
electropositivo, entonces cargas, se atraen ambos, ¿ve? Así como se atraen, forman el enlace iónico y fácilmente también se van a disociar en iones correspondientes y cargados, como catión y anión, sodio y potasio, sodio y cloro respectivamente. Ese es un ejemplo. Ya, ahora vamos a hablarnos, nos vamos a referir un poquito a la sal de mesa. El sal de mesa, todos saben. Aquí, por ejemplo, tenemos un diagrama. Quiero que vean, no sé, lo que estoy marcando es aquí. El sodio es un átomo grande, les dije yo, ¿no es cierto? Al principio es un átomo grande. Esto es antes de que se pueda formar es grande, en tanto que el cloro que es pequeñito. Pero el cloro resulta que es más electronegativo y el sodio electropositivo. Entonces el cloro atrae el par de electrones, entonces crea una mayor nube electrónica, se hace más grande, en tanto que el sodio más chiquitito porque pierde. Le conviene, porque el sodio en su último nivel de energía tiene un electrón y en la subsiguiente capa tiene 8. Al donárselo al cloro, entonces queda con 8, alcanzando una estabilidad, en tanto que el cloro que tiene 7 más ese unito del potasio, del sodio, completa sus 8 electrones en su último nivel de energía y la forma como se presenta en el espacio, como están viendo aquí, ¿no? Su estructura electrostática, que podemos decir, ¿no? Entonces, estos representan los negritos o plomos, como ustedes vean, son los sodios. En cambio, los azulitos son, digamos, los cloros, y de esa manera se van estructurando el cloruro de sodio en lo que se conoce con el nombre de sal común, o como les he visto, ¿no? El estado en el cual se encuentra en estado sólido. ¿Qué más podemos decir del cloruro de sodio? El cloruro y el sodio se mantienen unidos a través de esa fuerza electrostática que les he explicado, generada por la formación de iones, que es el producto de la transferencia de electrones. Se dice que la transferencia de electrones se produce de la siguiente manera. El sodio se transforma en catión o ion de carga positiva, en tanto que el cloro en anión o de carga negativa. Entonces, ambos van a ser atraídos por esas fuerzas electrostáticas, se atraen entre ellos y forman este tipo de red cristalina que estamos viendo. Siempre uno de carga opuesta a la otra, ¿no? Ahora veamos otro ejemplo. No sé qué ejemplo será aquí, creo que es del cloro. Otro ejemplo, vamos a hacer cuando se forma un enlace covalente, el estereoiónico. Ahora vamos a hacer el enlace covalente. Entonces, cuando se forma covalente, se forma entre un no metal más un no metal con otro no metal. En este caso podemos tomar, por ejemplo, el cloro con el cloro, el bromo con el bromo, el azufre con el azufre, así. Ya, entonces, un ejemplo, puede ser el cloro más otro cloro. Entonces sabemos que el cloro está en la familia 7 y tiene 7 electrones de valencia. El otro va a tener ahí sus 7 electrones de valencia, ¿no? De cada uno de ellos. Al combinarse, ¿qué van a dar? Tiene que dar, si son dos átomos metálicos, o sea, dos átomos no metálicos, entonces se combinan y ambos adquieren, comparten un par de electrones, porque este tiene 7 y este otro 7, entonces se ubica y forma cloro 2. Entonces, ¿cómo se va? Este sería unión entre moléculas, es unión entre moléculas donde la cual comparten electrones, ¿no es cierto? Están compartiendo. Entonces ahí tenemos el cloro, aquí tenemos el cloro, entonces ahí comparten ese par de electrones. Y ambos se benefician porque van a tener 8 electrones en su último nivel. Y cada par de electrones que comparten en este enlace covalente se traduce en una rayita, hemos dicho, ¿no es cierto? Una rayita dejando libertad, repito, dejando en libertad 2, 4, 6 electrones de valencia en cada átomo que están libres, que da la posibilidad a que pueda combinarse con otros, o debido a que como ambos son negativos, algo va a suceder cuando se encuentren en moléculas vecinas, porque no solamente va a haber un cloro 2, sino puede haber aquí otro cloro 2, alrededor, varios cloros 2. Entonces, ¿qué va a suceder con esas moléculas? Así podríamos decir. Entonces, alrededor puede haber otras moléculas de cloro, ¿ya? Entonces, como hay esas moléculas de cloro, y sabemos que aquí solamente están compartiendo, pero vemos que este tiene libres. Entonces, veamos qué va a hacer con esos electrones libres que van a estar ahí. Normalmente, como hay moléculas vecinas, entonces este cloro le va a traer al otro cloro vecino.
ese otro al otro, ¿ya? Ese otro puede atraer a otro, ¿ya? Y después ahí se ha de formar atracciones entre moléculas muy débiles. Esta es una molécula débil. Comparten, sí, pero sabemos que el cloro y cloro son no metales ambos y ambos son electronegativos. En la misma electronegatividad se encuentran, solamente que se atraen para compartir un par de electrones. Entonces se atraen y de esa manera forman las atracciones entre moléculas muy débiles, ¿ya? Así como se unen, también se pueden separar. Otro ejemplo, este se llama metano, carbono, hidrógeno 4. El metano, habíamos visto en los ejercicios que era conocido con el nombre del gas de los pantanos, ¿no es cierto? Al ser gas de los pantanos, entonces, ¿qué va a pasar con ese metano? Sabemos que eso, ¿esto qué significa? Antes de que avancemos, ¿qué significa? Cuando vemos cloro 2, aquí vemos cloro 2, es una molécula, es dos, es molecular y además es gas este cloro. En este caso, aquí dice eso aquí nos dice que hay dos cloros unidos, eso nos está diciendo. Aquí, carbono, hidrógeno 4, ¿qué significa? Que por cada átomo de carbono que existe, hay 4 hidrógenos. Si nosotros nos fijamos el carbono donde había estado en la familia 4, en tanto que el hidrógeno está en la familia 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con ese enlace? A ver, veamos. Está ahí un carbono, entonces hay 4 átomos de hidrógeno por cada carbono. El carbono ya desde ya, aquí está el carbono. ¿Dónde está el carbono? Aquí el carbono. El carbono va a tener 4 electrones de valencia, está en la familia 4, ¿no es cierto? Entonces, al tener 4 electrones de valencia, entonces se va a combinar con el hidrógeno. Eso quiere decir que esta rayita que nosotros hemos visto, ya hemos un poquito analizado anteriormente, aquí también, que por cada rayita que veamos es un par de electrones que está compartiendo entre este hidrógeno con este carbono está compartiendo un par de electrones. El carbono con otro hidrógeno, otro par. El carbono con otro par. Este carbono con otro par. Lo que pensamos o nos induce a pensar, no sino a identificar que este carbono tiene 4 electrones. Es tetravalente, por eso dice 1, 2, 3, 4. Es que puede combinarse 4 veces con el átomo o con otros diferentes. Aquí puede ser cloro, aquí puede ser sodio, aquí puede ser hidrógeno, aquí puede ser otro carbono, hidrógeno 3, ya son diferentes. Entonces se puede combinar 4 iguales, 3 diferentes, 2 diferentes o los 4 diferentes. El carbono es así, el carbono es tetravalente y además también el carbono es un compuesto orgánico, ¿no es cierto? Que separa los inorgánicos de los orgánicos, el átomo de carbono, ¿no es cierto? Entonces, tetravalente. Eso hay que tomar atención, tetravalente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Están completitos porque al hidrógeno ha completado su par, 2, 4, 6, el hidrógeno los 8, ¿no? Entonces, de esa manera, la estructura que se presenta es una estructura geométrica, tal como están viendo ustedes, y con un ángulo, no recuerdo qué ángulo es, pero aquí forma un ángulo de distanciamiento, porque el hidrógeno con el hidrógeno con el hidrógeno y el hidrógeno son del mismo signo, entonces se repelen entre ellos de tal manera que adquiere esta forma de hexagonal, es una estructura geométrica, y de esa manera se representan las estructuras químicas de estos compuestos, ¿ya? Entonces, ahí está, tiene un ángulo de separación de 109 grados aquí, porque el hidrógeno tiene signo positivo, aquí es positivo, 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 y el carbono es negativo, ¿ya? 109,5 grados es el distanciamiento. ¿Cómo se presenta en el espacio el cloro 2? Esta es la estructura, cómo se presenta esta molécula. Aquí está el cloro, ¿ya? Entonces, dos cloros que se unen y de esa manera se representa porque alrededor hay otros átomos de cloro, ¿no ve? Cloro molecular. En el caso del metano, en el caso del metano es su estructura geométrica, ¿no es cierto? En el espacio. A ver, ¿qué más que tenemos aquí? Bueno, siempre recordarles que es muy importante para que ustedes, para su aprendizaje, siempre estar presente, concentrado,
cuadernito de notas ahí siguiendo, ve, yo digo tabla periódica, quizás no logran visualizar bien en la pantalla, pero pueden visualizar en su tablita periódica que está al lado de ustedes, acompañándoles y bueno, así tienen mayor atención a lo que estoy explicando, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver los enlaces metálicos, siempre con esa tablita para poder guiarnos y identificar el compuesto que estamos utilizando como ejemplo, el átomo compuesto. Ya sabemos, ¿no? Entonces esa es nuestra tablita, ya. Se puede decir que para el caso de los enlaces metálicos que hay que tomar en cuenta, que es característico estos enlaces metálicos de los metales, o sea, de los metales que tienen pocos electrones en su capa de valencia. Y al tener pocos electrones en su capa de valencia, son capaces de ceder los electrones, ¿ya? Al otro elemento, ¿ya? Para que estos puedan adquirir una mayor nube electrónica y se carguen como cationes, ¿ya? Entonces, mientras o sea, cuando se combinan, se pueden combinar dos compuestos y adquirir un enlace metálico, ¿ya? Adquiere un enlace metálico. Como su nombre indica, la combinación va a ser entre dos metales, entre la familia uno metales, como dicen, metal con metal. ¿Y cómo ocurre esta combinación? Cuando sabemos que en la familia uno, en el último nivel de energía hay uno, y en todos los de la familia 2, dos electrones de valencia, ¿no es cierto? Entonces tienen un número reducido a comparación de la familia 7, que es negativo y tienen 7 electrones. En cambio, son electropositivos y tienen solo uno en la familia uno y dos en la familia, dos electrones de valencia en su último nivel de energía. Es reducido, por eso dicen, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una figurita donde podemos observar aquí está el átomo de sodio, átomo de sodio, átomo de sodio, todos son átomos de sodio. Entonces, ¿qué va a suceder? Puede haber movimiento de electrones libres. Entonces, eso ha de ser que, que se forme un enlace metálico en sodio metálico. Así es el enlace. Enlace metálico en sodio metálico, entre los sodios, quiere decir, ¿no ve? Sodio, electrón, sodio, electrón. Y de esa manera se observa ese enlace metálico. Y otra característica es que al compartir los electrones en esa nube que estábamos explicando, en la nube de electrones, los metales conducen fácilmente la electricidad. Es la gran propiedad que tienen estos metales. Forman enlaces metálicos y debido a esa estructura que forman, son capaces de conducir la electricidad. Lo hacen de manera muy sencilla y fácil. Por otro lado, ¿quiénes establecen estos enlaces metálicos? Sería el sodio, que está en la familia uno, el hierro, que está aquí en estos tipos de elementos, el cobre, ¿dónde está el cobre aquí, el magnesio que está en la segunda familia. Entonces son característicos de estos eh, para formar enlaces covalentes, ¿ya? Entonces esa es otra forma de representación. Aquí, por ejemplo, aquí están los metales, entre metales de sodio. Aquí puede haber electrones, como están viendo alrededor de cada átomo. Y como hay positivo o negativo, entonces así están separados entre aniones y cationes, entonces fácilmente estos enlaces metálicos pueden conducir la corriente eléctrica. Es la gran propiedad que tienen ellos. Por otra parte, ahora sí, podemos hacer una pregunta, siguiendo a lo que estamos avanzando, preguntándoles a ustedes, a cada uno de ustedes, es decir, ¿cuál de estos enlaces tiene mayor temperatura de fusión y temperatura de ebullición? Esa es la pregunta. Entonces vamos a ver. Analiza cuál de los enlaces es más fuerte o débil. Entonces tenemos aquí el enlace iónico. Hemos hablado de los enlaces metal más no metal, enlaces entre iones, enlaces de red, enlaces débil, cuando se forman red cristalina tipo cúbico centrado en dos caras, ¿no? Lo que hemos hecho. A ver, si alguien me indica o prefieren que siga explicando. A ver, ¿alguien puede hacer uso de la palabra? A ver, María Fernanda. ¿Está María Fernanda? Sí. Buenas
tardes, doctora. No sé, yo soy Luisa, soy María. Ah, Luisa Fernanda, sí, sí, a ti es Luisa, es que te he visto rapidito en la foto, Ah, ya. ya, ya te he identificado, ya. Bueno, supongo que son los enlaces más fuertes, ¿no? Los que tienen mayor temperatura. ¿Qué temperatura? De fusión. Ya, vamos a poner aquí una figurita. Debo tener una figurita, pero se refiere a la pregunta que estamos haciendo en este momento. Ya tenemos ahí cloruro de sodio. Ya vamos a hacer enlace iónico. Ya, enlace covalente, el agua y el enlace metálico. Ya, entonces se refiere a ese, para completar la pregunta. ¿Cuál de estos enlaces tiene mayor temperatura de fusión y temperatura de ebullición? Analiza cuál de los enlaces es más fuerte o débil. Aquí, por ejemplo, tenemos enlace iónico, estamos dando sus características, el enlace covalente, sus características y el ejemplo. Enlace metálico, aquí y sus ejemplos. ¿Ya? El enlace iónico hemos dicho que se puede llevar a cabo entre metal más no metal. Puede presentarse en enlace entre iones. Puede presentarse enlaces de red. Se caracteriza porque es un enlace débil y además porque forma red cristalina tipo cúbico centrado en dos caras. Y esto es lo que se puede observar. Hemos hablado del cloruro de sodio. El enlace covalente, cuando se establece un no metal más un no metal, comparten electrones, enlaces entre moléculas, y es un enlace muy débil. Por otro lado, y puede ser un ejemplo el agua también, ¿no? Ahora otro, el enlace metálico entre metales, enlace fuerte y difícil de separar, presenta mayor punto de fusión para fundirlo y mayor temperatura de ebullición. Entonces, el sodio, hierro, cobre y magnesio, por ejemplo. ¿Cuál cree? Que los metálicos son los de mayor temperatura de fusión y ebullición. Los metálicos, tú dices los metálicos. Y a ver, otra persona. No está bien. Vamos a analizar cuál es. Tú dices que es el enlace metálico, ¿no es cierto? Sí, Ya. Otra persona, ¿todos están de acuerdo que sea el enlace metálico? ¿O no saben? Mejor, no he entendido, no he comprendido, no importa eso. Lo importante es un poquito, o sea, cuestionarse y decir, a ver, ¿cuál es? A ver, pensar en esto, a ver, ¿a cuál se refiere esto? Así, ¿no ve? La manera de pensar, reflexionar un poquito de lo que se ha avanzado, ¿no es cierto? ¿Alguien más? ¿Solamente de la torre? ¿Nadie más quiere compartir su idea? Quizás yo, doctora, el enlace covalente. Ya, tú dices el enlace covalente. Entonces hay dos posiciones, uno el enlace metálico y otro el enlace covalente. Ya, entonces vamos a revisar, ¿ya? Este es el enlace metálico en sodio. Este es el ejemplo de este enlace metálico en sodio no metálico. El enlace iónico en el caso es cloruro de sodio, decimos aquí sodio, aquí está el cloro, ambos se unen y ambos forman también tienen una distancia de radio entre ambos. Aquí la molécula de cloro se hace más grande, aquí del sodio, ¿no es cierto? Se atraen los dos, ¿no es cierto? Eso hemos visto. Esa es su red cristalina que forma el cloruro de sodio. De esta forma también la podemos encontrar. Y en el caso de las propiedades del agua, decimos que estas son las del agua, ¿no es cierto? En el agua hemos visto, estamos repasando lo que hemos visto, ¿no es cierto? Propiedades del agua. Esta es la forma de la molécula bipolar. El sodio, perdón, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Y hemos dicho que la disposición de la molécula es en un ángulo de 90 grados, como están viendo. Aquí tiene un ángulo, ¿no es cierto? Aquí va a tener un ángulo.
Entonces, que un distanciamiento porque el hidrógeno que es positivo se repele con este otro hidrógeno. Tiene que haber una distancia. No puede ser lineal, nunca es lineal. Y el electrón, diré el oxígeno que tiene 6 pares de electrones libres que se ubica ahí. Entonces, este se carga diré negativamente porque atrae el par de electrones que está compartiendo con el hidrógeno. Este se carga parcialmente negativo, en tanto que el hidrógeno que cede su electrón, hay una carga parcialmente positiva, por eso es molécula bipolar. Como aquí están compartiendo un par de electrones, este par de electrones se llama enlace covalente polar, estos dos, este es negativo y este es positivo, ¿no ve? Y habíamos dicho, como no es una sola molécula, puede haber moléculas vecinas, entonces esta molécula atrae a esta otra molécula y ahí forma el enlace por puente de hidrógeno. Entonces se dice que este enlace por puente de hidrógeno es mucho más débil que los enlaces que hemos visto previamente, no es decir, que el enlace covalente es enlace covalente débil, es un enlace covalente, más que un enlace por puente de hidrógeno, es un enlace no covalente débil, es una atracción, así como se atraen rápidamente también pueden separarse las moléculas, ¿ya? Entonces, de esta manera su representación geométrica es esta, la que estamos viendo, y aquí se forma como una redcita, formando siempre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Siempre entre 4 moléculas de agua, ¿ya? Entonces, ya. Ahora, ¿cuál era la pregunta? Decía, ¿cuál de estos enlaces tiene mayor temperatura de fusión y temperatura de ebullición? Analiza cuál de los enlaces es más fuerte o débil, dice. ¿Cuál sería el más fuerte o débil, dice? Hay débil y fuerte. El metálico de puente débil. ¿Cómo no se escuchó bien? Hay interferencia. A ver, aquí nos ha hablado, ¿qué se llama? De la torre nos ha dicho metálico, pero no le entendí si era débil o fuerte, me dijo, no recuerdo. El más fuerte de metálico. Ya, más fuerte ha dicho. Y nuestro compañero, ay, se me da el nombre ¿cómo es? Brandon. ¿Cómo? Brandon. Brandon me habló, no, Brandon, uno es de la torre, ¿no ve? Brandon de la torre, No, Alfonso de la Torre. Alfonso de la torre, y la otra persona es Brandon, Sí, no, doctor. a Brandon y de la torre me han hablado los dos. Sí, sí. Ah, ya. Entonces uno me ha dicho el enlace covalente y el otro ha dicho el metálico. El metálico es más fuerte y el enlace covalente es el más débil. Eso es lo que han dicho, ¿no es cierto? Ahora les pregunto a ustedes, ¿está bien eso? Claro, el enlace covalente es el más débil, ¿no ve? Que el Sí, metálico. Ya, está bien. Esas son las propiedades que hemos visto, ¿no? Ahora vamos a ver algunas propiedades físicas de estos enlaces. Entonces, en cuanto a las propiedades físicas, nosotros debemos considerar 2 puntos. Uno de ellos, la temperatura de fusión y otra, la conductividad eléctrica. Cuando hablamos de la temperatura de fusión, nosotros debemos considerar si la temperatura de fusión es baja. ¿Ya? Vamos a dar respuesta a lo que estamos viendo. Temperaturas de fusión bajas cuando se trata de enlaces de dirección selectiva como las moléculas, ¿no es cierto? Y se dice que son discretas. Y temperatura de fusión alta cuando se presentan enlaces multidireccionales y se forman redes, ¿ya? Temperatura de fusión. Y la conductividad eléctrica se refiere a si conduce o no conduce la corriente eléctrica. Si conduce, nos vamos a referir al enlace metálico, cuando se encuentran en estado sólido, y además también los enlaces iónicos cuando se encuentran en estado de fundido o disuelto. En el caso de aquellos subcompuestos que no conducen la corriente eléctrica, se refiere al enlace covalente, como es el caso, por ejemplo, cuando se establece un estado sólido o fundido o se encuentra disuelto. De esa manera es capaz de no conducir la eléctrica
y conducen la eléctrica cuando se trata del enlace metálico o enlace no iónico. Son propiedades generales prácticamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos observar o remarcar que únicamente los gases nobles, aquellos que se encuentran en la tabla periódica en la familia 8, se encuentran en la naturaleza como átomos aislados porque son estables, inertes, etcétera, ¿no es cierto? El resto de los compuestos se pueden combinar unos a otros y encontrarse en forma enlazados, unidos, quiere decir, ¿no? Por ejemplo, hablamos del oxígeno. Nosotros sabemos que el oxígeno 2, el oxígeno molecular, el oxígeno diatómico que estamos hablando, es importante porque gracias a esta molécula respiramos. Hoy en día todos ya saben qué es el oxígeno molecular, porque estamos viendo que en la pandemia en la que estamos viviendo en este momento, cada rato se necesita tanques de oxígenos, plantas de oxígenos, no hay oxígeno, todo estamos hablando de oxígeno, ¿no es cierto? Entonces, ahora que ustedes están estudiando química, todo tendrían que relacionar a todo lo que se está manejando hoy en día con esta pandemia y se está conociendo cada vez más aquellas sustancias químicas o composición de alimentos que por un buen tiempo los hemos descuidado, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de los desinfectantes. Los desinfectantes, bueno, no usados. Ahora sí que nuestro desinfectante está colgado, se ve con una cinta está colgado en nuestro cuerpo, o si no está dentro de nuestro mandil, de nuestro guardapolvo, dentro de nuestro bolsillo, todos están andando con un alcohol en la mano, ¿no es cierto? Entonces, ustedes que están estudiando química tendrían que responder y saber qué alcohol estamos, todos sabemos que es alcohol, pero químicamente tendríamos que saber qué tipo de alcohol hay, porque ese alcohol está presente en las bebidas alcohólicas, en el vino, en la chicha, en la cerveza, en todas las bebidas alcohólicas, pero estamos diciendo alcohol, pero tendríamos que saber qué tipo de alcohol, porque podemos hablar de metanol, etanol, trietanol, tetraetanol, alcoholes polivinílicos, etcétera. Entonces nosotros tendríamos que saber ese tipo de desinfectante de alcohol que estamos utilizando, inclusive a un cierto porcentaje. No es nomás de usar cualquier alcohol. Se recomienda como promedio que sea del 70%. ¿Y qué significa 70%? Quiere decir que es 70 alcohol etílico y 20% de agua. O será 20% de agua y será 70% de agua y 20% de alcohol. La pregunta también ahí nace, ¿no es cierto? Nos dice alcohol a 70%, todos sabemos eso. ¿Será que el alcohol que nosotros utilizamos es el alcohol que venden, por ejemplo, ese alcohol Caimán que todos conocemos? ¿Será el alcohol que está expendido en las farmacias y que utilicemos que es como alcohol medicinal? ¿Qué tipo de alcohol será? Vean que todos esos productos que estamos utilizando a diario son productos químicos, ¿no es cierto? Y nosotros, aparte del alcohol como desinfectante, estamos utilizando el jabón que utilizamos de manera corriente, lavarse las manos muy bien, tantos segundos, lavarse de manera adecuada, todos sabemos, no es nomás agarrar, pasarse el alcohol, no, hay que lavarse un tiempo, frotarse bien entre los dedos, entre las uñas, etcétera, etcétera. Y ahora hay protocolos incluso de solo lavarse las manos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de jabón vamos a utilizar? Y si queremos desinfectar nuestros alimentos para evitar que pudieran tener contaminantes, sustancias contaminantes como virus, hongos, bacterias, lo que sea, también ahora se están desinfectando, lavando adecuadamente. ¿Qué producto nosotros vamos a utilizar para nuestros propios alimentos, ya sea enlatados, envasados, en forma natural, etcétera? Como venga, ¿qué vamos a hacer? Entonces, de ahí la importancia del conocimiento de la química, en qué porcentaje, qué se va a utilizar. ¿O será que el alcohol vamos a utilizar para todo desinfectar? ¿Será así? No, cada uno tiene, ¿no?, su propiedad para ser utilizado para diferentes productos o para producir como algo medicinal para nuestro organismo o algo para desinfectar nuestro propio organismo, ¿no es cierto? No solamente hay alcohol, hay otros desinfectantes como ser el DCG, el DCG6 es ¿qué más hay otros desinfectantes que pueden utilizarse? El Ugol, que es solución de yodo y yoduro de potasio, que es el mejor desinfectante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que nace la química y la curiosidad por aprender la química, porque la química está en todo, ¿no es cierto?
Entonces ahora estamos hablando del oxígeno. El oxígeno es vital para nuestro organismo. Necesitamos respirar, necesitamos oxígeno molecular que esté circulando en nuestro organismo. De fallar aquello, como en el caso del COVID, está cobrando vidas con solo llegar a un extremo avanzado de la enfermedad, solo en el camino por falta de oxigenación orgánica de nuestro propio organismo, la persona se nos va sin que se haya podido hacer algo por esa persona. Entonces veamos qué es ese oxígeno. Ese oxígeno que respiramos es una molécula compuesta por dos átomos de oxígeno, como ustedes están viendo acá. Este es en forma tridimensional, estas dos bolitas rojas que están viendo, y que arriba estamos representando un oxígeno con otro oxígeno. ¿Y el oxígeno en qué familia había estado? ¿En qué familia había estado de la tabla periódica? ¿En qué familia está? Creo que estoy solita en la clase. En la familia 6. En la familia 6, donde tiene 6 electrones de valencia. Se va a unir a otro oxígeno, 6 electrones de valencia. Ambos están unidos. Ambos van a formar un enlace covalente, había sido. Enlace covalente doble. Y ese oxígeno, cada oxígeno todavía tiene 6 electrones libres sin compartir. Y esto es lo que estamos respirando nosotros ahorita. Necesitamos para respirar este oxígeno molecular. Y había estado con esa estructura. Había tenido electrones que entre ambos átomos se están uniendo, formando doble par de electrones covalentes fuertes. Y hay electrones libres. Y eso respiramos. Y eso no nos causa daño. Nos favorece, oxigena nuestro organismo. De ahí que la importancia ahora que hay de esos oxímetros que han debido escuchar, algunos que han debido escuchar de alguna manera, ya sea por instrucción o porque ha sucedido de manera vivencial, etcétera, nos colocan a nuestro dedo y ahí nos miden la oxigenación de saturación en nuestro organismo. Ideal tiene que estar el 100%, de 90, inclusive 95 a 100, hasta 92 así. Por debajo de 70 ya es complicado. 70 sería lo máximo que podría soportar, después se hace difícil. Y gracias a ese respiramos, ¿no es cierto? Inhalamos nuestro organismo. Y quien se encarga de transportar este oxígeno es la sangre. Así distribuye a todo nuestro organismo, ¿no? Y en esta enfermedad, como todo se ve bloqueado ahí, entonces no hay quien pueda transportar oxígeno y las personas muchas veces, sin ser atendidas o vistas, fallecen por falta de oxígeno, ¿no es cierto? Otro compuesto, el fósforo. El fósforo, ¿dónde vamos a encontrar? Todos sabemos el fósforo para encender los cerillos, ¿no es cierto? El fósforo de los cerillos se presenta en moléculas de 4 átomos de fósforo. O sea, son 4 átomos de fósforo que se unen. Fosfatos, fósforo, fósforo. Y es el que mayor contenido de energía tiene, está la unión de estos 4 fósforos, ¿ya? Otro, en un pedazo de hierro hay trillones, todos conocemos el hierro, ¿no es cierto? Y decimos, en un pedazo de hierro hay trillones y trillones de átomos de hierro que están unidos entre sí, y lo mismo sucede con otros metales. Trillones y trillones están ahí unidos. Es como el cloruro de sodio. Les he mostrado el cloruro de sodio en cristal. Es ahí, ustedes saben, el cloruro de sodio es un polvo finito, blanco, que ven ahí, ¿no es cierto?, que se diferencia del sólido cristalino de la sacarosa, por ejemplo. La sacarosa es más granuladito, es más grande, es más cristalino, etcétera, ¿no es cierto? Porque si a nosotros nos muestran, digamos, en un papelito, el mismo peso de sal, de cloruro de sodio y el azúcar, sacarosa, ustedes pueden reconocer cuál es cloruro de sodio y cuál es sacarosa. Pueden reconocer. Pero si yo les doy cloruro de potasio, cloruro de sodio y otra sal que hay muy similar, podrían dudar cuál es, aunque pueden reconocer, pero va a haber duda ahí, ¿ya? Pero están unidos, ¿ya? De esa manera. También se dice que por otro lado, la gota de agua, nosotros hablamos, una gotita estamos hablando, de una gotita de agua, es un conjunto enorme de moléculas de agua. Un conjunto enorme. Imagínense si nosotros vemos como un vaso de agua, cuánta cantidad de moléculas de agua pueden haber ahí, unidas entre sí, 4,
formando su enlace por puente de hidrógeno, extendiéndose a otras cuatro, a otras cuatro, a otras cuatro, y entre esas formando los enlaces por puente de hidrógeno, ¿no es cierto? Eso, digamos, en forma natural, así como el oxígeno es importante para que nuestro organismo pueda respirar, el agua se convierte en una sustancia muy importante, si nos referimos a la alimentación, un componente, o sea, una sustancia nutricional muy importante, porque gracias a ella muchas sustancias se disuelven, gracias al agua se transportan muchas sustancias nutritivas o se eliminan los desechos de nuestro organismo. Gracias al agua sabemos que muchos alimentos nosotros los podemos lavar con agua, o sea, lavarlos adecuadamente con solo agua para poder consumir. Luego también gracias al agua podemos hacer, todo podemos hacer el agua, pero eso se encuentra en forma natural. Entonces aquí tendríamos el enlace covalente doble, aquí podríamos tener una combinación de uniones entre grupos fósforo, ya sabemos dónde lo vamos a ubicar el fósforo tiene 5 electrones de valencia, y si se combinan 4, ya podemos ver que enlace puede conformar el agua, ya sabemos, es una molécula de agua bipolar que se une a otras moléculas vecinas para formar enlaces por puente de hidrógeno. Y aquí en el caso del hierro, que estamos diciendo, el hierro con otro hierro, trillones y trillones de átomos de hierro que se están unidos entre sí y forman que están presentes en un pedazo de hierro, ¿no es cierto? Luego, ¿qué más podemos decir? Ya, bueno, hasta aquí hacemos un... Gracias por su atención, esperando siempre que me hayan podido atender. Ahí me han podido atender, comprender, etcétera, pero si ustedes tienen dudas, pueden hacer, pero no necesariamente en la clase, pueden dar una repasadita, leer, y si tienen dudas, igual me pueden preguntar en la próxima clase. Bueno, ahora no sé qué cosa más tengo, porque, a ver, vamos a ver, esto ya hemos visto, ¿no es cierto? Este es un repaso directamente. Ya hemos hecho esto, ¿no es cierto? De la manera de repasar, creo que tengo otros ejemplos más. Ahorita vamos a revisar. Ya hemos hecho eso. Ya, eso es solamente de repaso. Entonces, esto hemos visto, es un repaso. Si algo quieren preguntar de acá, creo que ya lo hemos explicado esto. Y nos veríamos aquí qué es electronegatividad para recordar. ¿Ya? Entonces, no sé si estamos con hora. El otro creo que era para... La anterior clase tendría que haber avanzado hasta lo que está, gracias, pero como hemos retrocedido un poquito, entonces, por eso está ahí la conclusión. Sin embargo, un poquito vamos a avanzar, tenemos tiempo todavía para recordar. Esto ya lo hemos tocado, lo hemos hablado con ejemplos, con ejercicios, todo, pero ahora vamos a confirmar los conceptos. ¿Qué era electronegatividad? Entonces decimos, electronegatividad es la medida de la capacidad de un átomo de atraer hacia el par de electrones que comparte con otro átomo al que es unido por un enlace químico. Por ejemplo, hemos hablado del cloruro de sodio, ¿no es cierto? El sodio es electropositivo y el cloro es electronegativo, bien marcado, en familias extremas. Entonces, se combinan los dos. Entonces el cloro, que es más electronegativo, ¿qué va a hacer? Va a atraer hacia él ese electrón del sodio más de él que está solito, lo va a atraer hacia él. Por eso adquiere una nube electrónica más grande que la del sodio. Entonces el cloro se carga negativo y el sodio positivo, hemos dicho. Entonces esa es la electronegatividad que estamos mencionando. ¿Ya? ¿Cómo se observa esa electronegatividad que lo hemos venido describiendo? Entonces decimos, aquí tenemos un ejemplo que dice, el radio de electronegatividad aumenta de arriba hacia abajo, ¿ya? La electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. ¿Qué significa eso? Si nosotros vemos, aquí está cuando hablamos de grupo. Cuando hablamos de periodo, aumenta de izquierda a derecha, la electronegatividad de izquierda a derecha. Ahí está. De grupo, ese del grupo, así vamos a hablar. Ese es el grupo, ¿ya? Eso significa con las flechitas refiriéndonos a toda esta tableta de periódico. Y la electronegatividad va en ese sentido. Cuando se trata de grupo, entonces debemos considerar
aumenta de arriba hacia abajo, o sea, de arriba hacia abajo. Y la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Entonces viene aquí, aquí hacia arriba. Entonces, y cuando hablamos de periodo, va de izquierda a derecha, sí, en ese sentido. Aquí más y aquí, perdón, aquí menos y aquí más. Entre esta familia, que es de la familia 7, la electronegatividad va de arriba hacia abajo, hemos dicho. El flúor es el más electronegativo que el bromo, por ejemplo. El cloro es más que el bromo, ¿ya? Pero más electronegativo es la familia 7 que la familia 5, podríamos decir. La 6 es más electronegativa que la familia 4. La 5 más que la 4, así. Ya eso quiere decir. ¿Y cómo se compara aquí para poder partir de toda la información que estamos pudiendo describir? Es siempre considerando a la familia inerte, a la aislada que estamos diciendo, que es la que corresponde a la familia 8, la que tiene 8 electrones en su último nivel de energía y que es inerte, no reacciona, está ahí. Pero todo el resto de los elementos que están fuera de la familia 7 van a tender a combinarse para formar enlaces covalentes o enlaces no covalentes. Enlaces covalentes fuertes cuando comparten un par se llama enlace covalente simple. Cuando comparten dos pares, enlace covalente doble. Cuando comparten tres, enlace covalente triple. Y los enlaces débiles que pueden establecerse entre moléculas, por ejemplo, la formación de enlace por puente de hidrógeno, el enlace electrostático, el iónico, el metálico, las fuerzas de London, Van der Waals, etc. Eso que son débiles. Así como se unen, rápidamente también pueden separarse. Entonces, aquí basados en lo que acabamos de recapitular, decimos fuerzas intermoleculares. ¿Cuándo se establecen las fuerzas intermoleculares? Cuando se establecen enlaces entre moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos una atracción dipolo-dipolo. Puede ser la de Van der Waals y se conoce también con el nombre de polares. Puede ser la formación de un dipolo instantáneo. Entonces, en ese caso, estaríamos frente a un dipolo inducido o fuerzas de London. Y por otro lado, puede ser un enlace de hidrógeno. Este enlace de hidrógeno se establece cuando existen fuerzas intermoleculares más fuertes. Por ejemplo, el hidrógeno, que sabemos que está en la familia 1, más átomos, o sea, el hidrógeno que está en la familia 1, que son átomos muy pequeños, son electropositivos, y con otros que son más grandes, más electronegativos, ¿no es cierto? Como es el caso del nitrógeno, del oxígeno, del flúor. Y eso les hace que formen enlaces de hidrógeno mucho más fuertes que el resto. Entonces aquí estaríamos, para que se entienda, fuerzas intermoleculares no son más que enlaces entre moléculas. Entonces tendríamos tres tipos, 1, 2 y 3. Primero, el que más conocían, el enlace de hidrógeno, que más que por enlace, hemos dicho que son fuerzas intermoleculares o atracciones por puente de hidrógeno, que se establecen cuando la molécula es bipolar, como por ejemplo el agua, ¿no es cierto? El hidrógeno y el oxígeno. Puede ser el nitrógeno, puede ser el oxígeno o el flúor. Va a haber puentes de hidrógeno, ¿ya? Siempre unión entre moléculas, pero que tienen un gran distanciamiento de electropositividad frente a la electronegatividad. El otro pueden ser fuerzas polares, que son conocidas también como Van der Waals, que no es más que una atracción dipolo-dipolo, o pueden ser fuerzas de London. Cuando se trata de las fuerzas de London, se dice que también es un dipolo inducido o dipolo instantáneo. Entonces, teóricamente, son las características más sobresalientes de estas fuerzas intermoleculares. Son tres, y que vamos a dar con los ejemplos correspondientes para poner en evidencia qué sucede con los ejemplos que estamos mencionando. Por ejemplo, tenemos aquí la unión entre carbono y oxígeno. Cuando hablamos del carbono y el oxígeno, sabemos que el carbono, ¿cómo es el carbono? El carbono es, ¿qué se dice al carbono? ¿Cuántas valencias tiene el carbono? Jóvenes, señoritas. 4. Ya, es tetravalente, ¿no ve? Y el oxígeno sería hexavalente, 6 electrones, ¿no ve?
Entonces ponemos, ahí vamos a poner 2 electrones. Entonces, una pregunta. ¿Quién es más, entre el carbono y el oxígeno, quién es más electronegativo? El oxígeno. Ya el oxígeno más que el carbono. Entonces, como entre ambos van a compartir, entonces se dice que el carbono se va a cargar positivamente y el oxígeno se va a cargar parcialmente negativo, ¿ya? Entonces puede haber, aquí vamos a poner en la vecindad otros compuestos, ¿ya? Este es un ejemplo nada más. Decimos aquí carbono con oxígeno, el carbono es más electropositivo y el oxígeno menos electropositivo. Electronegativo, más electronegativo, es parcialmente positivo, perdón, parcialmente negativo el oxígeno y parcialmente positivo el carbono. El oxígeno es más electronegativo y el carbono menos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Estos dos se van a combinar, carbono y oxígeno. Entonces, ¿qué va a suceder con aquel? Ahí sí se va a combinar, ¿ok? Carbono y oxígeno. Entonces, ¿qué va a suceder en la combinación de este par de elementos? Entonces, el oxígeno se carga parcialmente negativo, el otro positivo y así sucesivamente en ambos. Ahora, ¿qué va a suceder? Entonces, esta molécula que está aquí, que está así, va a atraer a esta otra, la otra a esta otra. ¿Ya? Entonces, así, entre carbono y oxígeno. ¿Ya? Atrae. ¿Sí? Disculpa. ¿No escucho? Una pregunta. Dijo que el oxígeno es más negativo que el carbono. No, no escucho. A ver. O sea, Oxígeno es más entre el oxígeno y el carbono, el oxígeno es... Ah, ya, está bien, gracias. ¿Ya? Es más electronegativo. Entonces, cuando se combinan y comparten electrones ambos, entonces sucede que el oxígeno se ha de cargar parcialmente negativo y el carbono parcialmente positivo, porque este al ser más electronegativo el oxígeno que el carbono, va a atraer hacia él los electrones, hacia este carbono, ¿ya? Entonces, se va a establecer esta estructura así grande, más o menos mostrando, digamos, cómo estos dos se atraen en primera instancia cuando uno de ellos se carga parcialmente negativo y el otro, pero como no hay uno solito así, entonces en la vecindad hay también otros. Entonces, este extremo de esta molécula que es positivo va a atraer a la otra molécula de unión entre carbono y oxígeno, pero por el extremo negativo, porque este es positivo y este es negativo. ¿Ya? En realidad, y este que es negativo se va a unir a la otra molécula vecina por el extremo positivo. Y ahí va a establecer este enlace que se conoce con el nombre de enlace polar o de Van der Waals o una atracción dipolo-dipolo. En otras palabras, cuando se establece las atracciones de Van der Waals. Las atracciones de Van der Waals son atracciones dipolo-dipolo. ¿Y cómo se establece? Se establece cuando existen moléculas neutras. ¿Qué quiere decir eso? Moléculas grandes y moléculas neutras. Al ser